Y ahora en Mar del Directo vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Gracias, Marisol, buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien la lectura del trabalenguas, ¿eh? Ah, ¿viste? Y me hacen trampa. Sí. Me mueven en la pata, Bueno, o sea, es aparte un de la lío. trampa, pero sí, pero aparte la pausa entre la primera estrofa y la segunda estrofa es Listo, correcta. ya A mi está. entender, yo no soy No, locutor, pero no, bueno. no, está todo bien, está perfecto, sí, va para mí bien, así que ya saben chicos, acá están todos atentos, me fue muy pero muy bien, lo dijo el médico neuropsiquiatra. Bueno, de eso no vamos a estar hablando porque nos vamos a adelantar un poco a lo que va a ocurrir el lunes que viene, 21 de junio, que es el Día Mundial del ELA. Nosotros una semana antes vamos a estar hablando de esta enfermedad para conocer de qué se trata, Pablo. Sí, la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad degenerativa del tipo neuromuscular que se origina cuando las neuronas motoras o motoneuronas, es decir, las neuronas encargadas de controlar a los músculos, el tono muscular, la fuerza y finalmente el movimiento muscular, comienzan a perder funcionamiento, empiezan a morir y esto provoca en forma progresiva una parálisis muscular. O sea, estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. Hemos hablado muchas veces de enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando de enfermedades en las cuales se pierden neuronas porque se mueren neuronas, y en este caso las neuronas que mueren son neuronas motoras, o sea, neuronas que controlan movimientos. Por ende, van produciendo una parálisis en forma progresiva. La causa de esta enfermedad es desconocida. Hay algunos casos hereditarios, pero son muy poco frecuentes. Se la ha asociado a algunos tóxicos ambientales, a veces pesticidas o en situaciones de combate o uso de algunos fármacos o sustancias de doping, pero la realidad es que la mayor parte de los pacientes no tienen ningún tipo de asociación con estas situaciones o con estas sustancias y la causa es desconocida. ¿Y a quiénes afecta? Afecta generalmente a personas que son mayores de 50 años, con una prevalencia más marcada en los hombres y se da entre 2 y 5 casos cada 100.000 habitantes. Pero esto de que afecta a mayores de 50 años no siempre es así. Ajá. Hay casos de personas menores de 50 años y seguramente Braulio debe estar bastante al tanto porque hubo muchos casos muy resonantes en la serie profesional de la Liga Italiana de Fútbol, en la Serie A, en el calcio, Ujú. donde entre el año 70 y pico, 80, hasta la actualidad, ha habido más de 40 futbolistas que padecieron esta enfermedad y la mayoría de ellos eran menores de 50 años. ¿Y cuáles son los síntomas que produce esta Claro, enfermedad? cómo Bueno, se manifiesta? Nosotros particularmente quisimos hablar de este tema porque hace algunas semanas que el senador Esteban Burlich estuvo brindando una serie de entrevistas. Él ya comunicó que tiene ELA. Para todos fue muy sorprendente en el estado en el que se encuentra. Él estuvo hablando un poco de lo que le empezó a pasar. Pasó mucho tiempo también para que llegaran a un diagnóstico. A él le costaba hablar, se empezó a manifestar de esa forma y en su momento a él le habían dicho que debido a todo el estrés del año pasado lo que tenía era disartia, no sé si se pronuncia así, vos me sabrás decir Pablo, pero le habían dicho que tenía este diagnóstico que tiene que ver con que afecta a la capacidad de hablar. Pero bueno, después siguen apareciendo más síntomas y es al día de hoy que llegan a este diagnóstico de ELA. claro, la disartria en realidad es una dificultad en la articulación de las palabras que puede tener varias causas. En el caso de él empezó ahí, sí, suele comenzar como una debilidad muscular que afecta a una parte del cuerpo. Puede ser un brazo, puede ser una mano. Es muy conocido también el caso del querido y extrañado Roberto Fontana Rosa, ¿no? Mm. Que él comienza con una debilidad en la mano. Él lo nota particularmente rápido porque era la mano con la cual dibujaba. Esta debilidad va avanzando. Hay un mensaje de él que no recuerdo por qué medio fue en ese momento, en el cual él dice, finalmente mi mano derecha acaba de claudicar, cuando él pierde definitivamente el movimiento de la mano y deja de poder dibujar. Pero obviamente esto comienza en un sector del cuerpo, esto puede confundirse, hay múltiples causas de pérdida de fuerza, no siempre hay que pensar en ella, y esto va empeorando progresivamente porque, como decíamos, progresivamente se van perdiendo neuronas y al ir progresando va afectando cada vez más grupos musculares y comienzan otro tipo de dificultades. Por ejemplo, dificultades para levantar peso, para levantar cosas, para subir escaleras, dificultades para caminar,
dificultades para sostener la cabeza erguida. ¿Por qué? Porque se pierde fuerza en los músculos del cuello que sostienen la cabeza en esa posición, problemas en el habla, como veíamos al diputado o senador, ahora no recuerdo el cargo que Senador, tiene, es senador. senador, perfecto, gracias. A veces esto se manifiesta como ronquera, otras veces se manifiesta como un arrastrado de las palabras o dificultades en la articulación de las palabras, porque obviamente se afecta a la musculatura que nos facilita hablar, facial, orofaringia, laringia, ¿sí? Dificultades para tragar, esto puede producir aspiraciones muchas veces, trastornos alimentarios, dificultades para respirar, hasta llegar, obviamente se van perdiendo fuerza en los músculos ventilatorios, hasta llegar a necesitarse de dispositivos que ayuden en la respiración. Aparecen también calambres musculares, aparece rigidez muscular, una rigidez que se llama espasticidad, contracciones musculares, un tipo de contracciones musculares involuntarias que se llaman fasciculaciones, y muy frecuentemente se ve, ya con el cuadro un poco más avanzado, y esto no es tan muscular, una pérdida muy marcada de peso. ¿Qué cosas no están afectadas en esta enfermedad? Los sentidos, los pacientes perciben normalmente, o sea, ven, escuchan, huelen, conservan el gusto, la sensibilidad, tienen sensibilidad táctil, sensibilidad térmica, dolorosa, la inteligencia, es decir, la persona está lúcida a medida que su cuerpo se va paralizando. Si bien hay algunos casos asociados a demencia, en general la persona permanece lúcida. O sea que está Y absolutamente consciente de todo lo que le está claro, sucediendo. claro, claro. Eso es algo, viste, bastante impactante, ¿no es Sí, cierto? Y hay dos grupos musculares que mantienen su capacidad de moverse, que son los músculos extrínsecos del ojo u oculomotores, son los músculos que permiten el movimiento de los ojos, y los músculos que controlan los esfínteres. Es muy conocido el caso, por ejemplo, de Stephen Hawking, sí. ¿no? Que él Ujú. movía los ojos y con eso guiaba un sistema de una computadora, desconozco muy bien cómo era, y hacía hablar a la computadora y que la computadora dijera lo que él quería, ¿no? Claro. Pero bueno, esos músculos se mantienen intactos. O sea que tenemos una amplia gama de síntomas y esto torna complejo el diagnóstico desde ya. Claro, y una vez que se llega a este diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Porque, como vos decías, esto no tiene cura. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que se hace? Claro, esta es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura y que no tiene un tratamiento específico. Los Ajá. tratamientos apuntan básicamente a tres cosas que son, primero, enlentecer el progreso de la enfermedad lo más que se pueda; segundo, aliviar síntomas como pueden ser los calambres, la espasticidad, alteraciones del sueño; y tercero, mejorar la calidad de vida de la persona. Para esto recurrimos a fármacos. Hay fármacos que enlentecen el progreso de la enfermedad, hay muy pocos fármacos en el mercado. Uno de los más conocidos es el Riluzol. Hay fármacos que sirven para aliviar los síntomas, es muy conocido el baclofeno para el alivio, por ejemplo, de la espasticidad. Se recurre a terapias de rehabilitación, a fisioterapia, a logopedia, es muy importante para aliviar las contracciones musculares, los calambres, facilitar los déficits en la expresión, en el lenguaje. Se recurre a dispositivos ortopédicos, por ejemplo, silla de ruedas. Es muy frecuente que finalmente al paciente se le realice una traqueostomía, que le permite respirar a través de un orificio que se realiza en la tráquea por otras dificultades respiratorias que hay. Y es muy importante también, bueno, hay dispositivos de respiración o de soporte ventilatorio, algunos de uso nocturno y ya finalmente de uso permanente. Y es muy importante también el abordaje nutricional, esto que yo decía hoy, ¿no? El tema de la pérdida de peso. Estamos hablando de una enfermedad en la cual los pacientes tienden a perder peso, a perder masa tono muscular. Es una enfermedad que tiene altos requerimientos energéticos, y esto se complica porque son personas que no pueden alimentarse correctamente, porque no pueden deglutir normalmente, entonces corren el riesgo de asfixiarse o tener microaspiraciones, broncoaspiración y terminar con neumonías aspirativas. Entonces es fundamental que a lo largo de la enfermedad haya un abordaje, haya un soporte nutricional manejado por nutricionistas, y muchas veces requieren de la realización de una gastrostomía, que es muy conocido como el botón gástrico, que es cuando se pasa alimento, en realidad no es alimento licuado, ¿no? Son fórmulas especiales que Claro. se pasan directamente hacia el estómago. Pero como vemos, son todos tratamientos de soporte, paliativos, de enlentecimiento y de mejoría sintomática y de mejoría de la calidad de vida. Es una enfermedad de un pronóstico, de una expectativa de vida de
3 a 5 años. Esto no quiere decir que sea siempre así. Hay 1 de cada 4 casos vive más de 5 años. Y hoy recién nombraba a Stephen Hawking, que vivió décadas con esta enfermedad, ¿no es cierto? Pero bueno, es una enfermedad que hasta el día de hoy, lamentablemente, Marisol, no tiene ni cura ni un tratamiento que la lleve a una cronicidad que impida el fallecimiento del paciente. Claro, sí, sí. Bueno, eso es algo de lo que estuvo hablando el senador por estos días para conocer un poco más acerca de esta enfermedad y nosotros nos adelantamos porque, como decíamos, el próximo lunes es el Día Mundial del ELA. Pablo, muchísimas gracias, como siempre, muy claro. Gracias a ustedes, un saludo. Nos vemos. Allí hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, acerca del ELA.